Dios bendiga en esta hermosa tarde. Le habla su hermano Alexander Peguero, siervo y evangelista de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia de Dios, pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro amado pastor, Naún Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Dios bendiga a nuestra copastora Magali Rivera, nuestra diaconisa Betania Graciano, secretaria y evangelista Leslie Mateo. Dios bendiga a nuestros pastores Daniel y Taimari en Venezuela, a los predicadores y a todos los hermanos en general. Pasamos por aquí para compartir una poderosa palabra con cada uno de ustedes con el tema el arte de la guerra. Con ese poderoso tema queremos hablar esta poderosa enseñanza basado en un título de un libro, Alabanza al Cristo de la Gloria, antiguo y muy viejo, de una persona que era de Chile. Y vamos a tratar de desmenuzar y de sacarle toda la esencia posible a este poderoso tema para poder entender qué nos quiere hablar nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde, mañana, noche o madrugada, a la hora que usted esté viendo este video. Para poder tomar hincapié, vamos a leer en el libro de Proverbios, en su capítulo 20, a la altura del verso 18, y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Repetimos de nuevo: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú eres el grande, el fuerte, tú eres el sublime, Dios amado. Tuyo somos, para ti somos y por ti somos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El arte de la guerra. Cuando se habla de arte, se está hablando de una persona que sabe hacer algo. Y todo el mundo sabe lo que es una guerra, porque vivimos viendo guerra de tiempo en tiempo. Incluso la misma palabra del Señor dice: y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Incluso la misma Biblia dice que se levantarán nación contra nación y reinos contra reinos. Esto es algo bíblico. Todo el mundo sabe que incluso en la antigüedad, en el libro de Josué, se habla de muchas guerras, innumerables guerras que los israelitas tuvieron con diferentes tipos de personas, como los amorreos, los eteos, los fereceos, los jebuseos y muchas personas más que fueron despojados de su tierra porque el pecado de ellos había llegado a la presencia de nuestro Dios en los cielos. Todo el mundo sabe lo que es una guerra, pero lo que pocos pueden entender es que ya la guerra de nosotros, lo que le servimos a nuestro Señor Jesús, ha pasado a un término espiritual desde que el velo fue rasgado. Ya nosotros no luchamos, como dice Efesios capítulo 6, a la altura del verso 10. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el capítulo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya nosotros no tenemos una espada literal, ni tenemos un escudo literal, ni tenemos un yelmo literal, ni tenemos una coraza literal, sino que todo esto ha pasado a un plano espiritual. Ya nosotros tenemos que vestirnos de las armaduras espirituales para poder resistir en el día malo y para poder batallar las guerras espirituales. ¿Contra quién? Contra los hermanos, contra la humanidad, contra los terrenales, contra los humanos, contra los adámicos, contra los seres que no tienen a Cristo, contra los seres que tienen a Cristo. No, sino contra Satanás y contra sus demonios. Hubo algo que yo publiqué hace unos cuantos días, una foto, y yo puse: mi guerra no es con humanos, sino con el diablo y con su demonio, si no me equivoco. Mi guerra no es contra seres humanos, sino contra Satanás y el reino de la tiniebla que tiene atado, que tiene esclavizado y que tiene bajo una atadura a los impíos y a los que no tienen a Dios. El arte de la guerra. Cuando leemos aquí en el libro de Proverbios capítulo 20, verso 18, dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando hablamos de pensamiento,
estamos hablando de lo que la persona piensa. Estamos hablando de una idea y estamos hablando de algo que la persona tiene en su subconsciente, en su masa cefálica, que tiene en su interior, aquí adentro. Estamos hablando del corazón, porque la Biblia dice que del pensamiento, que del corazón salen los malos pensamientos. Cuando la Biblia también establece que los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal, está hablando de propósito, está hablando de proyectos, está hablando de planes. Entonces los pensamientos con un buen consejo se ordenan, porque el hombre de Dios, el hombre que tiene el Espíritu Santo, recibe consejo y recibe direcciones para que sus pensamientos no lo gobiernen y para que sus pensamientos sean direccionados en la misma dirección del Espíritu Santo. Si usted se va al libro de Isaías capítulo 55, a la altura del verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces los pensamientos se ordenan con un buen consejo. Pero ¿qué dice más para abajo? Que es la parte en la cual vamos a tomar hincapié. Dice: y con dirección sabia se hace la guerra. Hay guerras y hay batallas que no todo el tiempo se pelean con lanza y con jabalina, y que no todo el tiempo, yo siento la gloria de Dios, se pelean con espada y se pelean con violencia. Hay guerras que se pelean de distintos tipos de métodos, y el que no sabe entender esto va a vivir una vida de derrota. Cuando hablamos del arte de la guerra, estamos hablando de un libro de un general filósofo chino llamado Sun Tzu, que era del siglo V antes de Cristo. Y este hombre creó este libro como un libro de estrategia en cuanto a la guerra, y que te ayuda a prepararte y a capacitarte, para que aprendas de la guerra antes de ir a la guerra. El libro te ayuda a conocer a tus enemigos, a moverte, alabanza al Cristo de la gloria, con ligereza como el agua. O sea, que te adaptas a todos los ambientes. Y este libro te ayuda a conocerte a ti mismo en medio de la guerra y a conocer a tus enemigos. Porque en una guerra, si tú no conoces al enemigo con el cual te vas a enfrentar, te van a derrotar. Primero tú tienes que conocerte a ti mismo y después conocer a tu enemigo. La Biblia establece, para poder entender esto, hay que entender de que tenemos que tener control emocional y conocer las emociones del enemigo que vienen contra tuya para hacerte la guerra. Cuando nos vamos al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, a la altura del verso 23, nos damos cuenta que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de este texto entendemos que somos seres tricótomos, que somos seres tripartitos, que somos seres compuestos de tres partes. Primera parte, espíritu, que es ruach. El ruach en hebreo es espíritu, aliento de vida, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. El ruach se somete al contexto del texto. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el espíritu, el ruaj de Dios, se movía sobre las aguas. Pero cuando dice que Dios sopló hálito de vida sobre el hombre, está hablando de ruaj también. Entonces el hombre está compuesto por ruaj, está compuesto por hálito, está compuesto por espíritu, que es lo que no se contamina y es lo que se conecta a Dios, es lo incorruptible del hombre. Pero también está compuesto por el cuerpo, que es el Yesel Hará. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7 verso 7 en adelante, por ahí dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo es el Yesel Hará, es lo que se inclina al mal. Por eso el hombre tiene que tener una vida arrepentida, para que la Yesel Hará, y para que su alma, de lo que te vamos a hablar ahora, no lo incline al diablo y a los demonios. Entonces el cuerpo es el Yesel Hará, pero el hombre porta algo poderoso, que es el alma. El que tiene conocimiento bíblico se puede entender de que cuando habla de corazón en la escritura, está hablando de alma.
Por eso capítulo 17, verso 9 de Jeremías dice: engañoso es el corazón, engañoso es el alma, más que todas las cosas. Cuando dice la escritura en el libro de Marcos que del corazón salen los malos pensamientos, está hablando del alma. Entonces el alma es el asiento de las emociones. Todo el mundo porta emoción, todo el mundo porta amor, todo el mundo porta paz, todo el mundo porta felicidad. Porque el hombre es tricótomo, está compuesto y es un ser tripartito. Entonces, cuando tú conoces tu interior y conoces y tienes control emocional en medio de la guerra, tienes control emocional de tu alma y el Espíritu Santo sujeta dentro de ti a tu alma, tú no accionas a la ligera. Por eso, si usted se va a Santiago capítulo 3 a la altura del verso 1, dice: amados, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque muchas veces ofendemos en palabra. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y si te vas al libro de Job capítulo 1, a la altura del verso 1, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era perfecto porque Job no tenía un descontrol en su lengua. Incluso lo que Satanás quería era que Job blasfemara en contra de Dios. Por eso cuando Job pasa la prueba, dice que no atribuyó palabra alguna. ¿Contra quién? Contra Dios. Todo el mundo tiene guerra. Todo el mundo tiene proceso. Todo el mundo tiene batalla. Y todo el mundo tiene contrincantes ocultos. Y cuando tú sabes quiénes son tus contrincantes y tú estudias el mecanismo, tú estudias la defensa, tú estudias el control emocional, la devoción de la guerra que tiene tu adversario, ya tú llevas un paso por delante. Porque el arte de la guerra, la Biblia y el arte de la guerra te educan para que tú ganes sin tener que ir a la batalla. No todas las guerras se pelean iguales. Si tú te vas al libro de 1 de Samuel capítulo 21, cuando David huye de Saúl, la Biblia establece y enseña de que Saúl fue a donde ¿quién? A donde el rey Aquís. Pero antes de él ir ante el rey Aquís, ¿qué hizo? Tomó la espada de Goliat. Presta atención a esta parte. Presta atención a esta parte para que puedas comprender la sapiencia, la esencia y todo lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a tu vida. ¿Y qué hizo David? David primero fue a donde el sacerdote y buscó una espada que era la espada de Goliat. David estaba armado. David tenía una arma con la cual defenderse. David tenía una arma con la cual guerrear. Pero cuando él estuvo en territorio enemigo, ¿qué hizo David? David se hizo el loco. Capítulo 21 a la altura del verso 12, 13 y 14. Dice que David puso en su corazón la palabra que habían dicho de que no es este el rey de la tierra. Porque aunque tú seas rey, aunque te cataloguen como rey, hay guerra que tú tienes que hacerte el loco. Y tienes que hacerte el loco en medio de tus adversarios para que Dios te entregue victoria. Estamos predicando y estamos hablando y estamos enseñando y dialogando y exhortando con el tema el arte de la guerra. Cuando tú sabes de guerra, cuando tú sabes de mecanismo, cuando tú sabes de estrategia, tú disiernes el estratagema de hombre. ¿Y qué tú haces? Tú te haces loco. Entonces cuando tú te haces loco, aparentemente tú pierdes. Porque los otros dicen, ese es un loco más como los demás. Pero algo que me llama la atención era que David tenía la espada para revoltearse y volarle la cabeza, como se la voló a Goliat en el libro de 1 de Samuel capítulo 17 a la altura del verso 1. Con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. ¿Y por qué no la utilizó ahora? Porque el centro de la guerra misma no ameritaba que él usara esa espada, sino que se hiciera el loco. Hay momentos, mujer de Dios, a donde tú tendrás que hacerte la loca, a donde tú tendrás que hacerte el loco como David para poder sobrevivir a esa guerra que tú estás viviendo, para poder sobrevivir a esa crítica. Sokuma, tú vas a tener que hacerte el loco y la loca para que Satanás no te derribe. Porque el día que tú ataques fuera de la dirección del Espíritu Santo, serás derribado.
Entonces, hazte el loco, deja que la baba corra por tu barba y que te comparen a los locos para que salve tu vida. No todos los pleitos se echan. Porque si tú no echaste ese pleito, hace tiempo que tú le ganaste a tu adversario. Porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Que tú seas destruido. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que tú seas derribado. ¿Qué quiere Satanás? Que tú obres fuera de la voluntad de Dios para que tú seas derribado. Porque Satanás lo último que quiere es que el hombre y la mujer que está bajo una guerra se mueva sin dirección. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios, el arte de la guerra se te incrusta. Tú aprendes a moverte con cautela y te haces loco en medio de tus adversarios. ¿Qué dijo el rey? Aquí. Me hacen falta loco, varón, pero me hacen falta loco para que ustedes me traigan más loco. Y tuvieron que soltarlo. Pero que David hubiese batallado ahí, que David hubiese sacado la espada de Goliat. Porque cuando tú tienes victorias en tu guerra, Dios te exhibe y te da fama. ¿Sabía? Pero cuando tú te vuelves monótono en la forma en la que Dios te dio la victoria, te van a derrotar. Porque si David hubiera sacado la espada de Goliat, ellos hubiesen discernido y hubiesen dicho, pero este es, y lo hubiesen matado. Pero ¿qué hizo David? David se hizo el loco. David no perdió esa guerra, ministro. ¿Pero qué pasó? Porque por tiempo. No todas las guerras se pelean iguales. No todo el tiempo tú te vas a hacer loco. Hay momentos en los cuales tú tienes que consultar a Dios para entrar a la guerra. Ahí mismo en el libro de 1 Samuel capítulo 23 dice la escritura y enseña de que David estaba en el desierto. Porque hay gente que está metido en un desierto en los cuales Dios lo tiene ahí. Dios te metió en ese desierto para que tú entiendas de que un sana doctrina que predica en contra del tinte, del derrizado, del colorete, de la minifalda, del brilladiablo, de la apostasía, tiene que vivir en proceso y tiene que vivir en guerra. Y David tenía hombres guapos y valientes. Y dice la escritura que habían atacado Keila. Dice la escritura que los filisteos habían atacado Keila. ¿Y qué hizo David? David no fue a la ligera de que voy a atacar a Keila porque yo soy el ungido, yo soy el que porta los mantos, yo soy el que porta los códigos. No. David consultó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Desciende. Porque hay momentos que tú tienes que consultar a Dios para que Dios te diga si tú puedes batallar esa guerra. Cuando tú consultas a Dios, tú tienes victoria segura. Cuando tú consultas a papá, tú tienes victoria, mi hermano, que esa victoria no te la quita nadie. David consultó para poder entrar al campo de guerra. Todavía no hemos entrado porque hay un tema, hay un punto clave que quiero tocar. Hay un punto clave que quiero tocar aquí. Hay una esencia poderosa. Entonces, el arte de la guerra te enseña sobre la emoción. Te enseña a controlar las emociones y a tú ganar sin tú ir a la guerra. Porque cuando tú conoces las emociones de tu adversario, ya tú lo derrotaste sin abrir tu boca. Hay guerras en las cuales tú tienes que guardar silencio. Hay guerras en las cuales tú tienes solamente que adorar. Aunque el mundo te descuartiza, aunque el mundo te despedaza, aunque el mundo se vuelva tu adversario, tú tienes que guardar silencio. Si tú te vas al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice la escritura y enseña de que Josafat tenía una gran multitud en su contra, que era Moab y Amón. Y cuando le dijeron de esta palabra, él fue al templo de Dios. Porque cuando el hombre de Dios tiene una multitud en su contra, el hombre se refugia en los atrios, se refugia en la presencia, se refugia en el templo, se refugia en la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat presentó ayuno. Cuando una multitud acampa en contra tuya, tú tienes que ayunar, tú tienes que orar, tú tienes que esconderte y recordarle a Dios. ¿Tú sabes el qué? Las promesas que Él te hizo. Señor, le hizo Josafat, tú no le entregaste a esta gente, en pocas palabras, a los hijos tuyos.
Él le acordó el pacto de Abraham, su amigo. Y dice la escritura que el Espíritu de Dios vino sobre un profeta y le dijo: mañana salgan. Oiga, Dios le dijo que salgan, porque van a haber momentos donde va a haber guerra, que tú te vas a poner en acción de guerra, pero tú no vas a guerrear. Dice la escritura que los israelitas comenzaron a adorar. Y cuando comenzaron a adorar, los enemigos se mataron entre ellos. Porque cuando tú conoces la gloria de papá y tú adoras en medio de la guerra, Dios traerá confusión sobre los enemigos que quieren destruirte con mentira, con engaño, con calumnia. Eso que dicen, mujer, que tú no tienes a Dios, caerán bajo confusión repentina. Eso que dicen que tú eres un adúltero, un fornicario, que tú eres del diablo, tendrán que decir que tú eres de Dios. Vendrá en espíritu de destrucción sobre ellos mismos y se destruirán por la maldad. Pero tú, ¿qué haces? Tú te quedas callado y adoras. La guerra no era de los israelitas, era de Dios. Y todos los pueblos tuvieron miedo porque Jehová peleó por Israel. Porque el arte de la guerra te enseña de que Dios pelea por su pueblo. Los pueblos tendrán que escuchar que Dios peleó por ti, mujer, que Dios peleó por ti, hombre. Pero cuando tú adores la gloria de Dios, yo sé que es difícil adorar en medio de la guerra. Yo sé que es difícil adorar en medio de los procesos. Yo sé que es difícil adorar cuando todo el mundo te da la espalda. Pero mientras Dios no te dé la espalda ni me dé la espalda a mí, no vamos a retroceder. Refugio Celestial no va a retroceder, porque el refugio celestial lo marcó Dios. Y es una guerra y una batalla que se pelea en silencio. Tus almas, hombre de Dios, mujer de Dios, no son carnales. Cuando tú te vas a 2 de Corintios capítulo 10 verso 3, dice: porque las almas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso es la guerra, mujer. Hombre de Dios, por eso es la guerra. Porque cuando tú abres tu boca, fortalezas satánicas son derribadas. Son destruidas fortalezas del diablo. Que el Señor los reprenda. Cuando tú adoras, la atmósfera cambia. Cuando tú predicas santidad, los demonios no aguantan en los cuerpos. Cuando tú dices que el tinte, el derrizado, el colorete, la minifalda son del diablo, que el rechazamiento, el adulterio no le agrada a Dios, tú derribas millones de pensamientos retrógradas y tienen que caer por tierra. Por eso es la guerra. Consulta a Dios antes de ir a la guerra. Hay guerras que se pelean en silencio. El mismo Jesús en capítulo 53 verso 7 dice que fue llevado por sus trasquiladores como oveja al matadero y no abrió su boca. Jesucristo no abrió su boca. A lo último, que tuvieron que reconocer: verdaderamente este era hijo de Dios. Después que lo mataste. Entonces hay momentos que tú tienes que adorar solamente a Dios y guardar silencio. Aunque te digan cobarde, aunque te digan que tú reprendes a otro, pero que tú no reprendes a otro. Es que ya el arte de la guerra me educó. Ya Dios me educó en el arte de la guerra. Ya yo no me muevo a la ligera. Y algo que yo aprendí de mi pastor Naúm Robles Polanco fue eso: que nuestro pastor Naúm Robles Polanco no se mueve a la ligera. Ya nuestro pastor deja que Dios pelee por él. Ya nuestro pastor deja que Dios hable por él. Porque cuando tú eres de Dios, Dios pelea por ti. Hay guerra. Hay demonios que se van con prudencia. Hay demonios que se van con sabiduría. Hay demonios que se van con ayuno y oración. Hay demonios que se van con consagración. Hay ayunos. Hay demonios que se van con lectura de la palabra. Pero hay demonios que se van en silencio. Cuando tú ves a tu contrincante descontrolado, que no aguanta presión, que no sabe aguantar presión del diablo ni de los hombres, va a ser destruido.
¿Me entiendes? Porque esto no se basa solamente en tu dar, es también en recibir. Todo lo que tú ataques te va a atacar más atrás. Entonces hay demonios que caen tú en silencio, tranquilo, y hay demonios que tú caes con amor. ¿Qué dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 5 verso 11? Capítulo 5 verso 10. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice Romanos capítulo 12 a la altura del verso 19? Dice la escritura: amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí la venganza, yo pagaré. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence el bien, vence el mal con el bien. Mujer, si la vecina te tiró la basura, recógela y quédate callada, que Jehová pelea por ti. Si el jefe te está ultrajando, quédate tranquilo, que Jehová pelea por ti. Si dijeron que tú eres un masturbador, que tú eres una fornicaria, quédate tranquilo, que Jehová peleará por ti. Vence a tu enemigo con amor, con gratitud. Dale amor, dale comida cuando necesitan comida. Cuando necesitan dinero, dale dinero. Y ese espíritu tú lo vas a vencer. Esa guerra tú la vas a vencer. Pero hay gente que no. Hay gente que su enemigo le hace la guerra y ellos se vuelven enemigos. Más atrás de tiempo fuiste derribado y fuiste derrotado. El arte de la guerra. Cuando tú analizas y examinas la guerra, tú te das cuenta de que ellos se movieron con cautela. No todas las guerras son iguales. Hay guerras que caen con ayuno y oración, pero hay guerras que tú ayunando y orando no van a caer esos demonios con prudencia. Hay guerras en las cuales tú tienes que moverte prudente, con sabiduría. No te puedes dejar llevar de la multitud, si no, va a terminar como Saúl en 1 de Samuel capítulo 15, que Dios lo mandó a la guerra. Y dice la escritura que él dejó a lo más corto. ¿Por quién? Por causa del pueblo, según él. ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó? Fue desechado. Porque tú tienes que dejarte guiar de Dios y de tu pastor. Tienes que llevarte de los consejos de tu pastor antes de ir a la guerra. Si no, serás derribado. Serás destruido. El arte de la guerra te enseña a que tú guerreas sin tener que ir al campo de batalla. A que tú ganas la batalla simplemente con conocerte a ti mismo y conocer a tu enemigo. Cuando conoces a tu enemigo y tu enemigo no te conoce a ti, perdió. Hace tiempo que perdió, y perdiendo se gana. Y ya por último, hubo un presidente que voy a tomar esa frase porque hasta de gente que tienen al diablo se aprende: águila no caza moscas. Aprende eso. Las águilas no cazan moscas. El hombre de Dios no se rebaja. El hombre de Dios no baja de dimensión. Deja que Dios pelee por él. Y es un principio que yo lo aprendí de nuestro pastor Naum Roble Polanco, que he visto como Dios lo han saltado a pesar de la guerra y de la batalla. Águila no caza moscas. El arte de la guerra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pelea por la santidad. Pelea por la sana doctrina. Pelea en contra de la apostasía, porque muchos están rebelando. Esto se trata de perseverancia y se trata de que Dios te eduque en el arte de la guerra. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.